¿Está en qué? Entonces, si hay incentivos de parte del gobierno para que la gente vaya a facturar, eso va a ser bueno para el gobierno y para nosotros también. Habrá algo que me interese y por eso yo voy a ir a vender, a pagar impuestos. Bien, todas esas políticas son aplicadas al funcionamiento de un país, de una nación, y eso es lo que afecta en los ingresos que va a tener, en la productividad, en la inversión, en los gastos públicos y en la balanza comercial. Todas las políticas. Y todas, no hay nada que se pueda inventar, pues a no ser que sea una nueva ideología política, pero después ya todos los países van aplicando o combinando algunas políticas. Cuando hablamos de contabilidad nacional, ¿qué decimos? Básicamente ya eso es lo mismo que ustedes están aprendiendo en contabilidad, que es la contabilidad. El concepto que tenemos de contabilidad dice es el arte, la ciencia de registrar en forma cronológica y ordenada todas las operaciones financieras de una empresa, lo saben, desde el primer día de clase. Bien, y si hablamos de contabilidad nacional, es lo mismo, tal cual una contabilidad que regida bajo las mismas reglas internacionales de contabilidad generalmente aceptadas, todo funciona igual. Es igual, ya he dicho, la economía es una sola. Si tengo la contabilidad de una pequeña empresa, voy a tener la contabilidad de un país, voy a manejar de la misma forma. Todos los estados financieros tienen que funcionar igual. Me tienen que dar a fin de gestión, me van a dar los resultados, tendré superávit, tendré déficit. Solo que voy a tener ahí un balance consolidado de todo lo que significa la producción, todos los sectores productivos, todos los sectores de explotación y mirar cómo estamos, cómo está la economía en nuestro país. Es igual, se termina igual, solamente que es la contabilidad que se hace pues, de un país. Y esta contabilidad se basa en las estadísticas que las hacen y las definen las instituciones que trabajan con ellos. O sea, tiene que darme un informe como una empresa. Al gerente le vamos a dar los estados financieros, resúmenes, y seguramente nosotros tenemos ahí archivado pues un montón de hojas de trabajo y todo. Entonces vamos a dar un informe, y nos da un informe a fin de año de cómo ha estado el país, cómo han sido nuestras ventas, cómo está nuestra relación con nuestros vecinos, cómo está nuestra relación interna, tenemos deudas por pagar, tenemos deudas por cobrar, es lo mismo. Lo único que va a variar va a ser seguramente pues el plan de cuentas que vaya a tener, porque igualito tiene que registrar. La estructura contable que exista es la misma que va a existir en una empresa pequeña, en una empresa grande, en un consorcio o en el país. Es la misma estructura, activos, pasivos y todo. Variarán algunas cuentas seguramente que se utilizan en el plan de cuentas. Aquí más o menos tenemos un plan de cuentas de lo que tenemos aquí. Si nosotros en una empresa vamos a tener caja, vamos a tener bancos, y seguramente vamos a tener banco mercantil, listo, y banco de crédito, una caja de ahorro en dólares, en bolivianos, eso es lo que se ve. En cambio, en una contabilidad nacional o una contabilidad gubernamental, ya se utilizan diferentes cuentas, como puedes ver. Cuentas fiscales del banco, otras de la banca privada. Y no estamos manejando un banco, estamos manejando toda la banca privada de Bolivia. Todas las cooperativas, todas van a estar ahí. Cuentas que nosotros vamos a tener seguramente en el país, en el exterior, en Fondo Monetario Internacional, en diferentes cuentas que vayamos a tener.
Y aquí igual inversiones que vamos a tener a corto plazo, a largo plazo. Dan cuenta, lo único que va a cambiar va a ser el plan de cuentas que vamos a tener. Las únicas, lo único que va. Después todo funciona igual. Activos, vamos a tener nosotros pasivos, cuentas de capital y todo. Regalías, ingresos por regalías, o sea, regalías mineras, hidrocarburos, seguramente forestales, agropecuarias, y vamos a ver cómo vamos a repartir esto, cómo se llega a repartir. Los ingresos que vamos a tener por tasas de importación, derechos, patentes, concesiones forestales, concesiones mineras que se dan, multas, intereses penales, ganancias por operaciones cambiarias. ¿Se dan cuenta? Básicamente es lo mismo, es la misma contabilidad que nosotros utilizamos en cualquier empresa, solo esto está en forma grande. ¿Lo que significa? Macroeconomía, la palabra macro significa gran, es lo mismo, igual una contabilidad pues de todo. Eso es lo único que va variando. Los gastos, sueldos y salarios, aportes patronales, se dan cuenta aquí, los sueldos y salarios cuando tenemos una empresa era pues de 10 personas. Aquí estamos hablando de cuántos empleados públicos nosotros vayamos a tener. Los aportes sociales que tiene que tener, no porque sea del Estado no aporta, igualito aporta la AFP. Entonces, todos los beneficios que vamos a ir pagando, absolutamente se dan cuenta, es igual. La contabilidad nacional es igual que una contabilidad de una pequeña empresa. Y tiene, la característica es que, aparte de ser una fuente de información que se va a dar a la población, va a ayudar a tomar decisiones, igual que en empresas. ¿Se dan cuenta? Una empresa nos presenta un estado de resultados, nosotros vemos cómo está. Listo, balance, quiero saber cómo estamos, qué es lo que tengo, qué es lo que debo. Y el estado de resultados me dice cómo estoy. Eso me ayuda a prepararme para la próxima gestión. Digo, hemos tenido superávit, lo vamos a reinvertir, ¿en qué? Hago mi nuevo presupuesto, pues estamos en déficit, ¿cómo voy a llenar este hueco? Que lo tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué políticas económicas voy a seguir? Es la misma forma. O sea, dice, sirve para dar información, doble información, siempre la contabilidad lo hace así. Te refleja cómo estás, te dice cómo has estado y te dice, tú tomas esos datos para proyectarte al futuro y decir qué políticas nuevas vas a tomar, empresariales o nacionales. Entonces, lo único es el sistema de cuentas, la estructura que nosotros vamos a poder observar. Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en alguna institución financiera, se van a dar cuenta que el plan de cuentas que tiene es totalmente diferente a una empresa comercial o una empresa de producción. Pero eso es plan de cuentas. Entonces, ¿qué nos permite hacer con esta información? Ver cómo estamos en el pasado y cómo nos vamos a proyectar. Hacer comparaciones interterritoriales e intertemporales. ¿Cómo estamos nosotros con relación a los países vecinos? ¿Y cómo estamos con relación a hace 10 años? Realmente ahora diremos, bueno, estamos produciendo menos porque por la pandemia han cerrado muchas empresas, hay un montón de despedidos, no hay fuentes de trabajo, nos hemos gastado las reservas internacionales netas, es lapidario nuestro análisis que vamos a hacer, pero de eso se encarga la contabilidad, de reflejar la realidad que ha ocurrido en un país durante un periodo. Y él se apoya en indicadores. Esos indicadores que se los hace, ya hemos dicho, de forma trimestral, cuando comparábamos nosotros inclusive la depresión, ¿se acuerdan? Decíamos, vamos a utilizar trimestres. Cada trimestre es una forma de medir. No lo hace. Si yo quisiera mensualmente lo puedo tener, pero el informe que lo da el INE es trimestralmente, por el tiempo que le demanda hacer todo ese informe, ¿no? Imagínense que hacer informes cada mes sería demasiado. Entonces, y aparte, básicamente toda la información que se tiene va dirigida a la econometría, que es una parte de una especialidad de la economía. Justamente lo que dice, mide econometría, está midiendo cómo está nuestra economía. Se basa en los indicadores macroeconómicos como el PIB, el Producto Nacional Neto, el Producto Nacional Bruto,
y todos esos indicadores, el índice de precio del consumidor y todo va. Y va él haciendo pues una estadística. Analiza y dice cómo va a ser la situación. Permite formular las políticas, ya sabemos cuáles son, qué políticas y por qué tengo que cambiar, por qué tengo que devaluar, por qué el índice de precio tiene que variar, por qué, qué afecta a la inflación, todo eso va a ir analizando. Entonces, bien, hasta ahí es todo lo que nosotros podemos hablar de lo que significaría una introducción, aunque nos haya llevado un mes, a lo que es la macroeconomía. Es importante que ustedes conozcan toda la terminología, es importante que para qué nos sirve todos estos datos, y ya entramos ahora a hacer un análisis de lo que son los indicadores macroeconómicos. Bien, sabemos que es una depresión, sabemos que hay inflación, cuáles son las razones y todo. Las fórmulas de Hayek y todo ya lo hemos ido aprendiendo. Ahora lo que nos interesa es saber estos indicadores macroeconómicos que si bien sirven para compararnos, para hacer comparaciones intertemporales, geográficas, vamos a decir cómo está, vamos a medir. Ya el concepto de saber, ¿cómo lo medimos? ¿Y para qué me sirve cada uno de estos? ¿En qué me ayuda? ¿Y qué me dice? Les vuelvo a anticipar para que no haya errores de comprensión, aunque me diga, se ha equivocado, licenciado, así dice la teoría. Todos estos conceptos son teóricos, los han puesto quienes, los padres pues, de la economía, y son teorías. Estas teorías tienen que ustedes entender que ninguna de las teorías económicas ha nacido pues aquí en Bolivia ni en Latinoamérica, ¿sí? Nosotros vamos adoptando, hemos ido adoptando esas teorías de los países viejos. Esas han llegado aquí, a los países grandes. O sea, ¿qué libro de macroeconomía puedo tomar de latinoamericano? Lo siento, si no hay, pues, no existe. Lo más cercano es México, que también tiene teorías, pero de los americanos y los europeos. Entonces, estos conceptos han sido creados para ese tipo de economías. En nuestro caso, vamos a estudiar esos conceptos, vamos a estudiar esas teorías, pero lo que vamos a hacer en nuestra ola va a ser analizar y decir, esta teoría es aplicable en nuestro país o tendría que cambiar, o es mentirosa, o no me refleja lo que tiene que reflejarme efectivamente. ¿Y por qué yo escucho de que hay un informe del Banco Mundial de que el crecimiento de Bolivia va a ser más del 4% este año? ¿En qué se basan estos señores para decirme que el crecimiento va a ser del 4%? Si crecimiento nosotros relacionamos con productividad. ¿Cómo puedes crecer produciendo y vendiendo más? No hay otra forma de que crezcas económicamente. Entonces, ¿por qué? ¿Es que se equivoca el Banco Mundial? ¿Es que nos quiere hacer que estamos bien? ¿O esos datos que ellos utilizan, las fórmulas les arroja eso? Pues, les arroja eso. Pero esas fórmulas a veces, muchas veces no son aplicables a nuestra realidad. No son aplicables a nuestra realidad. No podemos compararlo. Cuando hablamos de crecimiento, y eso lo vamos a ir analizando con más profundidad. Por decir, ustedes imagínense, en un lado de la acera hay una casa hermosa que tiene 3 plantas y su altillo, casa, no son departamentos, una casa, y que tiene su piscina atemperada y que tiene jacuzzi también atemperado, y los dueños de la casa, cada uno tiene una vagoneta de $50,000 y el papá uno de 80,000. Y tienen quadratrack, tienen motos náuticas y están muy bien. Y toda su casa es de material de primera calidad, de primerísima calidad. En todos los dormitorios tienen ahí televisores de 70 pulgadas, tienen un área social para hacer fiestas, tienen un parrillero,
tienen un área de karaoke, tienen un cine en particular, todos esos lujos. Al frente hay una casita muy, muy, muy humilde. Esa casita no está ni pintada, está solamente con ladrillo, tiene techo de placas de calamina, de zinc. Tienen una cocina que lo utilizan también como comedor. Tienen un pequeño espacio donde es el living, hay unas cuantas sillitas y tienen 3 dormitorios. Nada más, tiene un terreno pequeño. Y tiene para movilizarse el papá una bicicleta. Dos economías diferentes, ¿sí? Unos son ricos y los otros pobres. Ya se ha hecho, nace a la conciencia. Nosotros ahora con macroeconomía vamos a despertar pues esa conciencia económica. Ustedes ya lo han hecho, han despertado la conciencia económica y ya les había puesto el ejemplo cuando eran pequeñitos. Tal vez no han hecho la pregunta, tal vez no, pero se han dado cuenta. Como decía el ejemplo de que el niñito que va feliz en la bicicleta con el papá al colegio todos los días y disfruta del aire, de todo, y quiere pasar a los micros y todo. Pero un día le pregunta al papá, y dice, papi, ¿somos pobres? Y el papá le dice, no somos pobres, tenemos todo lo que necesitamos. Y dice, pero entonces, ¿por qué no tenemos una vagoneta? Mi compañero le trae todo el día una vagoneta linda, nuevita, del 2020. Y dice que tiene una piscina en su casa. Ese momento que hace ese cuestionamiento el niño ha entrado o ha despertado, ha nacido a la conciencia económica. Ella compara, soy pobre, soy rico. ¿Por qué? Yo solamente tengo 2 zapatos, uno para ir al colegio y otro para educación física. Y mi compañero cambia todos los días de zapatos de diferentes colores. Todo. Ya, ese momento despierta. Para algunos ha sido pues muy trágico, para otros muy liviano, para otros se han dado cuenta. Pero de la misma forma nosotros acá en macroeconomía vamos a despertar a esa conciencia macroeconómica. Vamos a decir, oye, ¿somos pobres? Ahora, ¿el Banco Mundial me está mintiendo para que me alegre? Es así. Esa casa grande, gigantesca, que vale $500,000 más todos, pues debe tener 1 millón, por decir que tiene 1 millón en activos. Y este otro señor tiene $20,000 más su terreno. Entonces, si hablamos de porcentajes, este señor se va a comprar una nueva vagoneta que le cuesta 100,000. 100,000. ¿Y qué significa cuánto de crecimiento tiene este señor en su economía? ¿Cuánto va a tener de economía? Si tiene 1 millón, 100,000, ¿cuánto es? El 10%. ¿Listo? Es el 10%. Este señor que tiene $30,000, y dice, voy a cambiar mi bicicleta, he ahorrado demasiado y todo, me voy a comprar una movilidad. Vamos a comprar una movilidad y tal vez haga trabajar de taxi. Yo en la noche voy a ir a trabajar en el taxi y gasta $10,000. $10,000. ¿Cuánto significa en crecimiento? O que no compre el taxi. Digamos que no, que haga un cuartito ahí al lado. Un cuartito más para la niña que ya ha crecido y quiere estar sola. Listo. ¿Cuánto es el crecimiento? Si todo lo que tiene es 30,000, su crecimiento va a alcanzar un 25%. Entonces, nosotros podemos decir, ¿quién ha crecido más en porcentaje? ¿Este señor que tiene un cuartito o este señor que tiene una vagoneta? ¿Cuál? No, pues el que tiene un cuartito, porque se ve, es más grande, ha crecido y da mayor comodidad a su familia y todo esto. No, o sea, porque tiene 4 movilidades o 5, ni nos damos cuenta y significa muy poquitito. Entonces, ese informe que nos da el Fondo Monetario es igual. El crecimiento de nosotros, que es tan pequeñito, es porque nuestra economía es pequeña. Comparen la economía que tiene Brasil. Es un monstruo. Y el crecimiento que tenga Brasil, te dan cuenta, para crecer lo mismo que nosotros, tendría que poner pues otras
5.000 empresas. Mientras nosotros con poner una sola tiendita significa que hemos crecido, ¿se dan cuenta? Hay un crecimiento. Hemos crecido, antes no tenía nada, ahora tiene una tiendita. Y este otro, nada, debe tener 4 o 5 empresas. Para crecer en la misma proporción tenía que tener otras 2 empresas más ese año para ver ese crecimiento. Y en proporción de capital, ¿se dan cuenta? Claro, él no va a crecer mucho. Es por eso que a veces esos informes que lo utilizan los gobiernos para decir, oye, estamos creciendo, nos lo dice el Banco Mundial, estamos mejor que Chile, y nos han dicho ya el año pasado, el año pasado, que estábamos económicamente mejor que Chile, que Brasil y que Argentina. Nos han dicho. Pero son estadísticas, son números, no son realidades. ¿Y en base a qué? En esos informes macroeconómicos. Pues estoy comparando porcentajes, no estoy comparando montos. El momento que yo compare montos, es diferente. Pues. ¿Cómo nosotros podemos creer que estamos 11 veces mejor que Chile? A ver, es el informe que han salido. Y decía que éramos 11 veces mejor que Chile. Pasen la frontera, simplemente. Vayan de Puerto Avaroa, no sé, vayan a Arica, vayan a Iquique, lleguen a Santiago. Es otro mundo. Es otro mundo. ¿Y cómo puede decir que nosotros estamos 11 veces mejor que los chilenos? Entonces, estas comparaciones que se hacen son estadísticas, porcentuales. Sí, efectivamente, el señor que no tenía nada ha puesto un cuartito para poner una tiendita. ¿Cuánto ha crecido? Ya ha crecido harto, era bien pobrecito, ahora ya pues tiene una tiendita. Este otro señor tendrá que poner 3 fábricas para poder compararse con él, porque tiene un montón de dinero. Si él pone una fábrica, seguramente en porcentualmente va a ser menos el crecimiento que de este señor que es pobrecito, que ha puesto su tiendita chiquitita. Y la gente, cuando lee esos informes, dice, oye, estamos bien, creemos. Porque nos están diciendo una verdad a medias. Sí, señor, ha crecido Bolivia, pero en forma porcentual, en números, en porcentaje. Si nosotros sacamos el 10% de 1.000.000, ¿cuánto va a ser? 100.000. Y si nosotros sacamos el 10% de 30, ¿cuánto va a ser? 3. ¿Se dan cuenta la relación? Si nosotros sacamos el 5% de 1.000.000, ¿cuánto es? 500.000. Y si sacamos el 10% de 30, ¿cuánto es? 3. Y si yo les digo, este señor ha crecido el 10% y tiene 3, y este pobre señor ha crecido solamente el 5%, pero tiene 500.000. ¿Se dan cuenta? En porcentajes nos dicen que estamos bien. Vamos a tener un crecimiento del 4%. Sí, pues 4%. De 30, ¿cuánto es? 12. Y el otro pobre señor ha crecido el 2%. De 1.000.000, son 200.000. Entonces, esos informes que llegan están basados en la macroeconomía, lo dice así. Y los gobiernos lo utilizan así. Miren cómo estamos creciendo. Nuestro crecimiento es mayor que el de Brasil, sí, pero en porcentaje, señor, en capital, no nos podemos igualar, pues, ni a un Estado. Entonces, esa es la diferencia. Eso es lo que ustedes tienen que entender, tienen que saber dar lectura a lo que nos dicen. ¿Nos han mentido? No nos están mintiendo. Nuestro crecimiento es en porcentajes ese, pero de lo poquitito que tenemos. Este tiene muchísimo más, pero su porcentaje es menor. Y por eso no voy a decir que él ha crecido menos. En la familia va a ir a trabajar, de los 4 que son en la familia, solamente trabaja uno, que es el papá. Podríamos decir entonces que la cantidad de personas económicamente activas en esta familia es de el 25%. Y si va a trabajar el hijo, decimos que el 50% de nuestra familia tiene trabajo, de nuestro país tiene trabajo. Este otro país, estamos hablando nosotros, 12 millones de habitantes Bolivia, estamos hablando 210 millones de habitantes en Brasil,
¿Cómo puede exigirme de que el 50% tenga empleo? Estaríamos hablando de que 100 millones de habitantes tenían que tener empleo, ¿verdad? O sea, estadísticamente, porcentualmente, está correcta la operación. Matemáticamente está correcta. Pero la interpretación que exige la macroeconomía no es esa. ¿De qué sirve aquí que vaya a trabajar una sola persona y me diga que el 50% de la población tiene trabajo? Y en esta otra familia grande son 10. Para que se iguale, tendrían que ir a trabajar, 5 de ellos tendrían que ir a trabajar. Ahí podemos hablar. En cuenta, pero no ocurre eso. Y esas malas interpretaciones llevan a errores, a confianzas mentirosas y a tranquilidad pasiva. Todos esos informes lo utilizan otros gobiernos en diferentes países, en nuestro país, en otros países, para dar una tranquilidad social, que es la base, obviamente, de la economía. Es la base de la economía. Si tenemos nosotros una estabilidad social, sin marchas, sin reclamos, sin nada, todos trabajamos bien. Cosas pequeñas nos afectan, ¿se dan cuenta? Cuando cierran cara a cara, Cochabamba se convulsiona. La gente comienza a renegar, la basura invade la casa, todos están preocupados porque no hay dónde botar la basura. Se encontró un conflicto social. Pero cuando pasa el caso basura, todos estamos tranquilos porque no tenemos nada de basura en la casa y vivimos felices. Entonces, cuando hay una salud en la economía, en la sociedad, hay una salud en la economía. ¿Se imaginan si habría conflictos todo el tiempo? La economía se paraliza. No puedo viajar a Santa Cruz, está bloqueado. No puedo viajar a La Paz, está bloqueado. No puedo vender mis productos, se están echando a perder. He perdido mis clientes, no me llega la materia. Pues es un conflicto. Entonces, la base de todos los gobiernos es tener una paz y tranquilidad social. Ahí pueden trabajar. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando entremos a hablar de los indicadores macroeconómicos, tener en cuenta de que esas comparaciones, esas lecturas que nosotros damos de organismos internacionales, inclusive del propio gobierno, tenemos que analizarlos, porque eso nos interesa a nosotros. El que lo crean la demás gente está bien, que lo crean los psicólogos, que lo crean inclusive a los maestros, los mineros, todos que lo crean, los médicos, los cirujanos, que lo crean, pero nosotros no, porque nosotros tenemos que ser especialistas en interpretación de esto, como es un médico. Y nos tiene que decir un experto. Porque si tienes una tos, la abuelita te dice, tienes un poco de tos. ¿Qué tal si estás con principios de neumonía? ¿Quién te lo dice eso? Te lo tiene que decir un médico, un experto. ¿Y cómo se hace experto? Investigando, analizando todos los síntomas que tú tengas. ¿Para qué? Para curar a una persona. O sea, cuando ustedes eligen esta carrera, son tan importantes y más importantes que un médico. Un médico puede salvar una vida. Ustedes pueden salvar la vida de una empresa y de un país también. No es una sola persona. Una empresa, se dan cuenta que salven la vida de una empresa, eso significa que ahí pues hay muchísimas vidas, familias enteras que dependen de las decisiones que ustedes vayan a tomar, así como depende la decisión de un médico para salvar una vida. Igual, es tan importante, nuestra carrera es así de importante. No sé en qué momento nos han ido devaluando, pero es importante. Tal vez los políticos nos han devaluado. Bien, entonces, bien, es todo por hoy. Nos preparamos, vamos a entrar a los indicadores macroeconómicos porque es igual un tema de análisis, comparaciones que vamos a ir haciendo, interpretaciones de todas las variables, porque tienen que saber todas las variables de los indicadores. Entonces, el próximo lunes estamos con el examen, todo lo que está en las diapositivas, básicamente de ahí voy a sacar las preguntas, para que no tengan ningún sobresalto. ¿Está bien? Está bien, Liceo. Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy y estamos viéndonos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.
Hasta luego. Hasta, hasta luego, chicos.